Hola, buenos días. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia a esta rueda de prensa donde vamos a analizar, entre otras cosas, una valoración sobre el mercado de invierno, tanto en las entradas como en las salidas. Bueno, como siempre, empezamos con el capítulo de agradecimientos. Agradecemos al Deportivo Alavés, a la Unión Deportiva Levante, a la Unión Deportiva Almería, al Real Club Deportivo Español, a Atalanta y a Milán, el hecho de que nos hayan cedido jugadores para poder seguir compitiendo en esta temporada. Agradecer a los jugadores que se han marchado, tanto a Marino como a Ismael, como a Cardero, como a To y como a Gonzalo, el trabajo que hicieron durante la temporada. Y a partir de ahí, bueno, antes de contestaros todas las preguntas que consideréis, sí me gustaría hacer una valoración sobre lo que han sido estas 24 jornadas, ¿no? Evidentemente, yo soy el responsable deportivo, el máximo responsable deportivo, soy el responsable de hacer la configuración de la plantilla y soy el responsable de elegir los entrenadores. Y es evidente que no he acertado ni con la configuración de la plantilla ni con la elección de los entrenadores. Pero también es evidente que tenemos que hablar, siempre que hablemos de responsabilidad, tenemos que hablar de realidades, ¿no? Y yo creo que las realidades también condicionan las responsabilidades. Y hay una realidad, y es que somos el equipo con menor presupuesto de la categoría. Nosotros trabajamos habitualmente con el límite salarial 10, 20, 30% por encima del límite salarial, y yo no conozco ninguno de los equipos, porque evidentemente he hecho ofertas a jugadores que no estamos trabajando en el doble del límite salarial. Hay una realidad, y es que la Liga nos ha obligado a condicionar el terreno de juego y que evidentemente hemos jugado 6 meses como visitante. Eso es una realidad que ha afectado al equipo. Es una realidad que la UEFA cambia la política de cesiones y eso conlleva que los clubs ahora ya no tengan tanto en cuenta la formación de los jugadores como la venta de los jugadores. Nosotros no podemos entrar a comprar jugadores ni hacer contratos de larga duración y ahora, pues evidentemente los clubs, con el número excesivo de jugadores en sus canteras, lo que buscan es vender a los jugadores y quedarse con un 50% y con un derecho de tanteo. También es una realidad que la competencia que hemos tenido este año en cuanto a jugadores cedidos ha sido bestial. Antes éramos el equipo donde todo el mundo quería venir a venir a jugar cedido y ahora pues hay otras alternativas que evidentemente nos han condicionado, ¿no? Y por último, es una realidad que mi responsabilidad también está valorada por el Consejo de Administración y por el presidente y evidentemente, igual que se han marchado entrenadores, igual que se han marchado jugadores, pues si el Consejo de Administración y el presidente consideran que yo me tengo que marchar en algún momento, también será una realidad. Quiero dejar esto claro porque en ningún caso quiero tirar balones fuera ni quiero evadir todas las responsabilidades deportivas que conlleva mi cargo. A partir de ahí, a vuestra disposición. Bueno, Javi, ¿te parece? Muy buenas, Alfredo. Pues después de aclarar lo que dices, preguntarte por las salidas y las llegadas. Has tenido que trabajar duro porque la situación del equipo así lo pedía en este mercado de verano, seguramente que más de lo que te hubiera gustado en agosto, eso está claro. Pero queremos saber si estás plenamente contento y si confías que esta, que es la plantilla que hay por delante, pues está cerrada a tu gusto y se va a conseguir el objetivo. Bueno, después de varias ruedas de prensa ya sabéis lo que opino del mercado de invierno, ¿no? El mercado de invierno es un mercado que a mí personalmente no me gusta. Pero curiosamente, esta temporada ha sido un mercado de invierno bastante positivo. Yo ya quise a Maras en el mercado de verano, ya quise a Jorge Cabello en el mercado de verano, ya quise a Selvin en el mercado de verano, ya quise a Javier Hernández en el mercado de verano y ya quise a Sire en el mercado de verano. Y además hemos tenido la oportunidad de ver la progresión de Ali en los partidos que ha jugado con el Elche, que es una sorpresa para todo el mundo, y, bueno, condicionado a esa competencia tremenda, hemos tenido que abrir el mercado al
a la liga italiana, que yo creo, en mi modesta opinión, que es lo que más se puede asemejar a la española y menos periodo de adaptación, y hemos traído a una de las futuras promesas del fútbol italiano que el Milan considera que es uno de sus jugadores más importantes, ¿no? Entonces, estoy contento, ¿no? Como digo, me hubiese gustado no haber tenido que acceder al mercado de invierno, pero lo que tengo claro es que con lo que teníamos estábamos a 7 puntos del descenso. Teníamos que hacer modificaciones y cambiar la estructura de la plantilla, ¿no? Buenas, Alfredo. Parece que has dicho al principio que habías equivocado en la elección de entrenadores. No sé si también sorprendió sobre todo el cese de Galván, no tanto por los resultados, sino por el momento en el que se hace, ¿no? Porque se espera el paro navideño y luego en el primer partido es cuando se despide antes de la llegada de fichajes. No sé muy bien. Sí, yo creo que Fran Justo y Jesús Galván son dos muy buenos entrenadores. Ya han demostrado su trayectoria y lo demostrarán después. Yo creo que son dos muy buenos entrenadores. El problema que tiene el Mirandés es que el Mirandés necesita un tipo de entrenador determinado. Hay equipos donde el entrenador tiene que dar el 10% porque los jugadores dan el 90%. Muchos de los equipos. Hay equipos donde es el 50-50. El 50% lo da la composición de la plantilla y el 50% lo da el entrenador. Pero en el Mirandés necesitamos que el 90% lo dé el entrenador y el 10% lo den los jugadores. No porque los jugadores sean malos, sino porque los jugadores están en un periodo de formación en el que necesitamos rigor táctico, libertad de acción, trabajo táctico, confianza en los jugadores, horas y horas y horas de preparación, pero a la vez saber que los jugadores pueden fallar, y necesitábamos eso. Y evidentemente, con ninguna de las dos selecciones, yo he visto eso. Insisto, cero reproche a los entrenadores, creo que han trabajado como cosacos los dos, y que el cambio tenía que ver más con el futuro y con lo que nos quedaba de liga que con lo que podían hacer o no podían hacer cada uno de ellos. Buenos días, Alfredo. Has comentado esa política de decisiones de la UEFA. Todos los refuerzos que están planteando este mercado de invierno, ¿se ha pensado en alguno en fichar en propiedad o solo se ha planteado la cesión? Nosotros tenemos un problema con la propiedad. Nosotros tenemos un estilo. Y es un estilo que además yo comparto y que el presidente y el Consejo de Administración deciden. Y es, nosotros no podríamos tener, con la economía que tenemos, los jugadores que hemos tenido durante estos 13 años, que yo creo que a veces cuando yo no tengo redes sociales, pero cuando escucho críticas hacia el presidente y el Consejo de Administración, digo, joder, 13 años en Mirandés, en la élite, semifinales de Copa del Rey, un estadio. Yo creo que a los entrenadores, a los directores deportivos, pues tenemos una responsabilidad, pero creo que tanto el presidente como el Consejo de Administración, creo que durante 13 años han conseguido que el Mirandés y la gente de Miranda tenga fútbol de alto nivel, ¿no? Yo he tenido buenas discusiones con el presidente, no penséis que es un acto de peloterismo, no me hace falta. Pero creo que también hay que ser justo con el presidente y el Consejo de Administración y hacer ver que durante 13 años hemos tenido un fútbol, vosotros que sois de Miranda y yo que venía mucho de Miranda, de máximo nivel, y que esto también ha sido un sueño, ¿no? Buenos días, Alfredo. En el capítulo de salidas, también de los jugadores que se han marchado, se habló con muchísima fuerza de que iban a salir los jugadores como Aaron Martín, que incluso se le vinculó con algún equipo. ¿Se llegó a plantear la salida de Aaron en este mercado? No de Aaron, se llegó a plantear la salida de todos los futbolistas. O sea, no había ningún impedimento a que saliese cualquier jugador. Y evidentemente hemos hablado con jugadores entendiendo que el rendimiento no había sido el adecuado y que necesitábamos mover. Pero igual que hablamos de estilo de fichajes y estilo de comportamientos, también hablamos de estilo de club. Y el club no va a despedir a ningún jugador ni va a forzar la salida de ningún jugador que no quiera salir. Los que han salido ha sido porque han querido salir, salvo el tema de Gonzalo, y los que no han querido salir se les ha respetado el contrato. Pero no solamente es el caso de Aarón. Yo digo que ha habido más jugadores a los que se les ha planteado salir. Bueno, Alfredo, buenos días. Hablando de realidades, el Mirandés ocupa la última plaza de la clasificación y el rendimiento de prácticamente todos los jugadores, salvo excepciones, Carlos Jiménez y poco más, ha estado muy por debajo de lo que todos preveíamos al principio. Han venido jugadores que tenían muy buen cartel, internacionales de categorías inferiores con España, jugadores que han pagado una millonada a otros clubes importantes, pero que no han rendido. ¿A qué lo achacas? ¿Es solo culpa del entrenador? ¿Qué motivos hay para que el equipo haya demostrado
jugadores con mucho cartel. Que todos decíamos al principio, pues vaya jugadores que tenemos. Y al final el rendimiento ha sido muy inferior de lo previsto. ¿A qué lo echas? Bueno, yo creo que detrás de cada futbolista hay una persona, ¿no? Nosotros creo que un debe que tiene esta plantilla es un debe de alegría, de alma. Creo que son chicos excepcionales, creo que han entrenado y están entrenando de una manera maravillosa, pero evidentemente somos un equipo al que le ha faltado alma, al que le ha faltado alegría. Entonces, no puede ser que de 22 fichajes nuevos, salvo Juan y Posti que ya estaban, como tú bien has dicho, ninguno de ellos pueda decir he tenido un rendimiento de un 90, de un 85, de un 90%. Yo creo que al igual que en otras temporadas se han juntado muy buenos momentos de muchos futbolistas, en esta ocasión se han juntado muy malos momentos de muchos futbolistas, ¿no? Y al final esto va de personas, ¿no? Y yo creo que, bueno, meternos tan pronto abajo, estar en una situación incómoda al final de no poder jugar nunca de local, de tener que no sentir a la afición como la sentimos en Andúba, también afecta a la mentalidad de estos jóvenes jugadores, ¿no? Volviendo al apartado de lo que ha comentado Juan, de las posibles salidas, que como has dicho tú, que no va con cualquiera, bueno, son dado varios nombres, no solo Alon. Ahora esos jugadores, varios, han seguido en el equipo. ¿Cómo se les convence de que son válidos cuando hace pues, una semana estaba con la puerta abierta para irse? No, un poco con su respuesta, ¿no? Yo me veo capacitado para cambiar la situación. Perfecto. La respuesta de muchos días ha sido, no, Alfredo, yo no me quiero marchar porque yo me veo capacitado para cambiar la situación. Me veo capacitado para convencer al entrenador de que puedo ser válido. Soy consciente de que he dado un 50% de mi rendimiento, pero voy a cambiar esta situación. Confiando en ellos. Confiando en ellos. No nos queda más remedio confiar en ellos. Pero ellos saben que son un jugador más, que no hay ningún tipo de condicionante para los que se han quedado, para los que se han quedado, que si demuestran a Anchón que tienen que jugar, van a jugar. Entonces, lo único que nos queda es confiar en ellos y en su palabra. Su palabra es, Alfredo, confía en mí, que es verdad que he dado un 30 o un 40%, pero ahora que voy a dar un 100%. Confiar nada más. ¿Le hubiese gustado a Alfredo poder cerrar más fichajes, es decir, hubiese habido más salidas y que llegase más jugadores, o cree que ha estado bastante equilibrado el mercado? Bueno, ha estado equilibrado evidentemente, han sido 5 contra 7. Es verdad que bueno, pues que no dejo de plantearme cosas. Si el mercado me da la posibilidad, no dejo de plantearme cosas, pero es verdad que hacer 7 fichajes, yo creo que de buen nivel en el mercado de invierno no es fácil, ¿no? Entonces, sí, estoy contento con el equilibrio del mercado. Has comentado que todos los jugadores que han salido querían abandonar, en el caso de Gonzalo Petit. Entiendo que el jugador quería quedarse y ha sido el Betis el que ha cortado la presión. No. Vamos a ver. Yo siempre digo que un jugador sí que queda, se queda. Gonzalo decidió marcharse y hay que respetarlo, ¿no? Como os decía antes, tanto la política de cesiones a nivel de UEFA como la voracidad en la competencia en las cesiones hace que tengamos que firmar cláusulas en los contratos que hace 2 o 3 años no nos plantearíamos y que ahora o las firmas o el jugador se va a otro lado. Con el contrato del Betis había una cláusula en la que el Betis, pagando una cantidad, podía liberar al jugador y los contratos están para cumplirse. Ellos consideraron que debían de recuperar al jugador y nosotros no podemos hacer más. Pero, evidentemente, también pasa porque Gonzalo se quisiera marchar. Uno de los últimos fichajes ha sido Diego Sia, jugador procedente del Milán. ¿Qué informes tenéis de él y por qué habéis decidido incorporar a este jugador? Lo primero que hemos hecho ha sido, evidentemente, valorar al jugador, pero hemos pedido jugadores al Madrid y no nos lo han dado. Hemos pedido jugadores al Barcelona y no nos han dado. Hemos pedido jugadores al Atlético de Madrid y no nos han dado. Hemos pedido jugadores al Villarreal y no nos han dado. Hemos pedido jugadores a la Real Sociedad y no nos han dado. Hemos pedido jugadores al Girona y no nos han dado. Hemos pedido jugadores al Sevilla y no nos han dado. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hago? Intento encontrar un jugador con el menor periodo de adaptación posible y yo creo que la liga italiana es la liga en la que tanto el idioma como un poquito el tipo de jugador se asemeja más al fútbol español, ¿no? Entonces, a partir de ahí intentas llamar a los clubes más importantes, que la mayoría de ellos tienen el cupo de cesiones cerrada, y encuentras a 2 clubes como Milán y Atalanta que han tenido un comportamiento con nosotros excepcional y podemos tener la posibilidad tanto de Siren como de Diego, ¿no?
Pero evidentemente, ya me conocéis, yo prefiero el mercado español. En cuanto a los jugadores que se han quedado, se contabilizan 7 centrales. Sí que es cierto que Anchón parece que ha vuelto de forma definitiva al dibujo de 3 cada partido, pero no sé si supone un problema contar con tantos efectivos para una misma demarcación, tal y como está el equipo. Nunca hemos tenido 7 centrales en la configuración de plantilla inicial. Las tenemos, evidentemente, porque se ha planteado a jugadores que salgan y no han querido salir. Es un problema, evidentemente, es un número abusivo de centrales. Sí es verdad que Posti no termina de recuperarse y que, bueno, esperemos poder contar con él y entonces ya serían 6, pero en una configuración de plantilla inicial nunca habría 7 centrales. Hablando de la situación del equipo, Alfredo, el Aragón está último clasificado a 7 puntos de la salvación, pero es cierto que, sobre todo, además, recientemente ha habido 3 encuentros donde, bajo mi opinión, pues se ha visto afectado por las decisiones arbitrales. El de Eibar, para mí es el peor sin ninguna duda. Luego ese penaltito de Marí y lo del día de Andorra, que hasta después del tribunal dijo que tenía razón el Mirandés reclamando ese penalti. Venimos del lunes, que si ese penalti se lo quitan al Mirandés, pues yo creo que ya hubiéramos quemado la oficina de la Liga. Pero no sé si, aparte de que la situación no es buena, pues también los arbitrajes no están ayudando en líneas generales. Bueno, ya sabéis, la política que tiene el club con el estamento arbitral, que es una política de colaboración, de predisposición, de que consideramos que arbitrar es muy difícil. Yo no creo que sea cuestión de árbitros. Yo creo que hay muy, muy buenos árbitros en España, muy buenos árbitros. Cada vez son más atletas, cada vez están más preparados técnicamente, cada vez hay más reuniones para que ellos estén exigidos. Yo creo que hay muy buenos árbitros en España. El problema es un problema de arbitraje, de unificar criterios, de cuándo entra el VAR, de cuándo no entra el VAR, de cuándo es mano, de cuándo es agarrón, de cuándo es entrada. Yo creo que, soy probar, pero yo creo en el VAR de blanco y negro, no en el VAR de que una persona esté arbitrada por un compañero 90 minutos. Entonces, creo que a los árbitros debemos favorecerles todos los estamentos. Lo que no podemos entender es a un fútbol de mentira, a un fútbol donde cada partido parece que hay un asesinato en el campo, donde en lugar de potenciar el salto de cabeza, potenciemos meternos debajo del codo del rival. Potenciar, yo le digo a Anchón, no entrenes centros. Entrena, cuando lleguemos al área, busquemos la mano. Es mucho más fácil buscar una mano medianamente extendida que hacer un centro, un remate. Entonces, yo creo que hay muy buenos árbitros en España, pero creo que entre todos los estamentos damos dar una vuelta al tema de unificar criterios. No creo que sea tan complicado unificar criterios, porque todos entenderíamos que igual que el director deportivo se equivoca fichando, igual que el entrenador se equivoca alineando, igual que el delantero se equivoca metiendo un gol o el central fallando, el árbitro pueda fallar. Todos somos humanos. Ahora, ¿por qué problemática? Porque evidentemente el árbitro tampoco está ayudado por todos los estamentos. Es mi opinión. Ya digo que nosotros máximo respeto por el estamento arbitral y evidentemente a veces nos favorecen como el último partido y otras veces nos perjudican como ha habido otras ocasiones. Alfredo, has empezado diciendo que no tiras balones fuera y asumías tu responsabilidad, incluso que sería el consejo el que debía decidir si debes continuar o no. Ha sorprendido un poco. No sé si en este sentido en algún momento se ha dudado de la continuidad de Alfredo de aquí a final de temporada, cuando todavía tiene contrato para más años. No hay ninguna, o sea, al contrario, como te digo, mi relación con el Consejo y con el presidente es buena, es buenísima, pero evidentemente hay una responsabilidad. Igual que ha habido jugadores que han tenido que marcharse, igual que ha habido entrenadores que han tenido que marcharse, pues a lo mejor tiene que marcharse el director deportivo porque no ha acertado. O sea, lo que no puedo llegar aquí es decir, no, la culpa la tiene el presidente, la culpa la tiene los jugadores, la culpa la tiene el entrenador. ¿Y yo no tengo ninguna culpa? Sí tengo culpa. Sí tengo culpa. Una culpa condicionada por la realidad, pero tengo culpa, evidentemente tengo culpa. Y si el Consejo de Administración mañana dice, oye, mira, pues la responsabilidad requiere en el director deportivo, no habrá ningún problema, porque yo soy profesional de esto y sé que esto puede pasar. No hace tanto tiempo decíamos, nos planteamos la temporada más difícil y que esto en algún momento podía pasar, con el mejor entrenador y con el director deportivo. Pero yo también tengo responsabilidad y también tengo culpabilidad, no tiro balones fuera, lo tengo claro. Comentabas al principio que habías planteado prácticamente a todos los que han venido en este mercado de invierno, habías preguntado por ellos en verano, ¿qué ha cambiado
para que hubieran podido venir ahora respecto a que podían venir en verano? La situación en sus clubs. Evidentemente, en sus clubs los directores deportivos pensaban que iban a ser importantes y no lo han sido, y ahora pues hemos tenido la suerte de tenerlos. Realmente lo único que ha cambiado ha sido su situación en los clubs. Has comentado al principio que has preguntado a muchos clubes por jugadores y que no te han dado futbolistas. Ya el pasado verano, en septiembre, comentabas que cada vez es más difícil porque hay muchos que siguen el modelo de Mirandés y la competencia es brutal. No sé si cada vez hay más penalizaciones también por parte de otros clubes, de otras entidades, para obligar a que el Mirandés ponga determinado número de partidos, de minutos a cada jugador, y eso también retrae mucho a la hora de firmar. Totalmente. Como te decía, y además yo lo entiendo porque he trabajado 10 años en el Real Madrid, al final todos los clubes tienen un excedente de jugadores. Y más ahora que hay un condicionante que la FIFA te va a decir el número de jugadores que puedes traspasar, ¿no? ¿Eso qué supone? Supone, primero, lo que se ha dicho siempre, el mejor jugador de todos se queda en la primera plantilla. El segundo mejor de la cantera va cedido en primera división. El tercer mejor jugador de la cantera es vendido. El cuarto mejor de la cantera va a un equipo que pague todo el salario en segunda división y el quinto jugador de la cantera va al Mirandés. Entonces, ¿eso no significa que el Mirandés no sea un equipo apetecible para ceder? Sí, claro, es un equipo apetecible, pero no es menos cierto que hay muchos clubs que fichan jugadores cedidos porque se dan cuenta que pueden ser rentables para el club. Evidentemente no 16, no 14, no 15 porque es imposible se ve. Pero, ¿qué ocurre? Que si de cada equipo un equipo coge al mejor del Sevilla, otro equipo coge al mejor del Betis, otro equipo coge al mejor del tal, otro equipo coge al tal, al final tú dices, bueno, realmente ¿a qué mercado puedo acceder, no? Y es verdad. Igual que fuimos la panacea en el mercado de cesiones durante mucho tiempo, pues ahora mismo la competencia es desleal, tanto en la posibilidad de jugadores como que los clubes sí aceptan penalizaciones. Hay jugadores que yo he querido en el mercado de invierno que no he podido fichar por responsabilidad con el Consejo de Administración y por responsabilidad con el aficionado del Mirandés. Yo no puedo pagar una auténtica barbaridad porque un jugador no juegue cada partido con el Mirandés. Es una responsabilidad que tengo. No puedo, ni puedo ni quiero. Entonces, es cada vez más complicado, sin duda. Algo que molestó un poco al aficionado, al Mirandés me refiero, en la primera rueda de prensa que hice, la primera valoración del mercado, fue cuando nos explicaba cómo quedaba confeccionada la plantilla, con las posibilidades, con las características de cada jugador. Obviamente en aquel momento era lo que había que decir, ahora te lo has ahorrado, nos ha estado repasando los que han venido y lo que pueden aportar, pero bueno, se ha visto, ¿no? Se han buscado salidas demasiadas, han tenido que llegar jugadores nuevos, quizás es un poco más ajustado a la realidad, no eran tan buenos como nos dijiste los que vinieron al principio, y has dicho que has querido en verano algunos de los que han venido ahora, como el caso de Javi, como el caso de alguno más, de Nicola. No sé si ya la sensación de ahora estás más tranquilo, o sea, que esta plantilla te gusta más que la que tenías en septiembre. ¿Sabes lo que pasa? Que al final, a posteriori, todo el mundo acierta. Lo que hay que aceptar es a priori. Yo sigo pensando que la plantilla que se hizo en el mercado de verano era una plantilla bonita, era una plantilla con alternativas, evidentemente era una plantilla sin extremos, porque el mercado de verano no me daba extremos y el mercado de invierno tampoco me ha dado extremos. Ojalá se hubieran enamorado de los extremos. Pero valorar a posteriori es muy fácil. Hay que valorar a priori. A lo mejor si repasásemos todas las opiniones son respetables, el contenido de las opiniones no tanto, veríamos que joder, se ha fichado este jugador, 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 se ha fichado un jugador que lleva 10 partidos en primera, se ha fichado no sé qué. Evidentemente, la confección de la plantilla no ha sido buena. No, insisto, no voy a tirar balones fuera. Pero a posteriori siempre es mucho más fácil hablar que a priori. A priori, yo creo que era una plantilla compensada, una plantilla con 2 jugadores por puestos, una plantilla con jugadores interesantes. Ya dije que en la delantera, por ejemplo, por un caso, que había muchas expectativas. Recuerdo decir que había una frase que no había cosas fiables, pero que había expectativas, y eso ha ocurrido en todos los puestos, ¿no? Como decíamos antes, no es normal que 22 futbolistas no hayan dado un nivel del que todos pensábamos, ¿no? Pero termino diciendo lo mismo. Mi responsabilidad
y yo soy responsable de configurar plantillas y de fichar entrenadores. Te atribuyes esta responsabilidad, tienes contrato hasta la próxima temporada, pero ¿cómo está Alfredo Merino? ¿Cómo ha vivido todo este tiempo y si se encuentra animado a la hora de seguir con independencia de lo que pase de aquí al mes de junio? Yo estoy triste, ilusionado pero triste, porque no es lo mismo que tú pierdas algo personal que por tu gestión se pueda perder algo de mucha gente. Yo mañana tengo una pérdida personal y es mi responsabilidad personal, pero sé lo que quiere la gente al Mirandés. Yo también quiero al Mirandés. Cuando el año pasado hicimos lo que hicimos, no me paseaba por la avenida de la Estación dando vueltas para que todo el mundo dijese qué bueno eres y qué listo eres. Ahora, pues evidentemente estoy triste porque veo que tenemos posibilidades de salvarnos, muchas, pero también posibilidades de descender y que vamos a intentar por todos los medios conseguirlo, pero que si no se consigue, pues evidentemente va a suponer un palo muy gordo para mucha gente que sueña y que vive por el Mirandés. Y es una responsabilidad grande. Estoy triste, pero también estoy ilusionado, con muchas ganas y evidentemente soy profesional de esto. Si el Consejo de Administración evidentemente considera que yo debo de seguir, pues valoraremos todo, ¿no? Pero ilusión tengo, pero también no dejo de tener tristeza porque para mí el Mirandés es muy importante, ¿no? A lo mejor hubiese sido fácil haberme dicho, bueno, pues después de una temporada maravillosa me quedo con el gusto de ser el director deportivo que así asciende a Primera División, me voy al paro y me voy a otro equipo. Decidí quedarme en Miranda, no me arrepiento en absoluto, me gusta Miranda, me gusta la gente de Miranda, me gusta cómo me trata la gente de Miranda, pero evidentemente hay una responsabilidad que no puedo eludir.